Nosotros somos el equipo 4 de la materia de materiales de construcción y vamos a hablar del ensayo estático de torsión. ¿Qué es torsión? Torsión se define como el resultado de torcer en el sentido helicoidal, es decir, como una hélice. Dentro de la ingeniería se conoce como torsión mecánica al resultado de aplicación de un momento de fuerza sobre el eje longitudinal de una pieza. La torsión se caracteriza porque la curva que es paralela al eje del elemento se retuerce sobre este. Aquí están unos ejemplos de cómo funciona la torsión, el movimiento de torsión y algunos ejemplos de la vida real como exprimir un trapo o un pedazo de metal o una estructura de metal que está torsionada. Ensayo estático de torsión. El ensayo se centra en el resultado del comportamiento que tendrá un material sometido a un esfuerzo de torsión progresivamente creciente. Con esto podremos determinar el aguante que tenga el material, las deformaciones que pueda adquirir y en todo caso cuando éste llegue a su límite y se rompa. Por ejemplo, consideremos una barra de metal sujetada rígidamente a un extremo y sometida a una fuerza de torsión del otro extremo, sobre el plano perpendicular al eje. Después observaremos cómo actúan las fuerzas de torsión sobre la barra. Gracias a las fuerzas debe comenzar a notarse ciertos efectos sobre la barra. Notaremos cómo se irá deformando, cómo se originan tensiones cortantes en toda la sección de la barra perpendicular a su eje, y también cómo éstas producirán un desplazamiento angular de la sección de un extremo a otro. Por otro lado tenemos el momento torsor, que es la componente paralela al eje longitudinal del momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre la sección transversal de un elemento. A veces dentro del eje actúan una serie de pares, por lo que el momento torsor es la sumatoria de momentos de los pares aplicados situados en la sección transversal. El momento polar de inercia. Se define el momento polar de inercia como una cantidad utilizada para predecir la capacidad de un objeto a resistir la torsión. Cuando mayor es el momento polar de inercia, menos se retuerce, cuando se somete a un par dado. No debe confundirse con el momento de inercia que se caracteriza a un objeto de la aceleración angular debido a un par. El momento polar de inercia es la tendencia de una masa en reposo a permanecer en reposo y de una masa en movimiento a permanecer en movimiento, en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. El momento polar de inercia es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes perpendiculares. Tensión cortante de torsión. La torsión, conocida también como par de torsión, momento de torsión o par, se refiere a la carga excéntrica de un miembro estructural que tiende a torcerlo. Cuando sobre un miembro estructural se aplica un par de torsión, se genera esfuerzo cortante y se crea una deflexión torsional, la cual produce un ángulo de torsión en un extremo de la flecha con respecto a otro. Y ahí se ve pues un ejemplo para un árbol circular, hueco o macizo, sometido a un momento de torsión T, la tensión cortante de torsión a una distancia P del centro del eje está dada por TP sobre IP. Deformación por cortante. El cambio en el ángulo que ocurre entre dos segmentos de la línea que originalmente eran perpendiculares entre sí se llama la deformación unitaria cortante. Ese ángulo se denota como Y o gamma y se mide en radianes. Considerando los segmentos de la línea A y B y A y C que parten de un mismo punto y dirigidos a lo largo de los ejes perpendiculares N y T, como se ve aquí en el ejemplo que tenemos abajo. Después de la deformación, los extremos de las líneas se desplazan y las líneas se vuelven curvas, de modo que el ángulo entre ellas, que se ve abajo A, es el signo del ángulo, se define de la siguiente manera. Que aquí está la ecuación aquí abajo, que es Y es igual a pi entre 2 menos el límite del ángulo. Si el ángulo es menor que pi entre 2, la deformación unitaria cortante es positiva, mientras que si el ángulo es mayor que pi entre 2 es negativa. Módulo de elasticidad en cortante.
Experimentalmente, el módulo elástico transversal o módulo cortante puede medirse de varios modos. Conceptualmente, la forma más sencilla es considerar un cubo como el de la figura y someterlo a una fuerza cortante. Para pequeñas deformaciones se puede calcular la razón entre la tensión y la deformación angular. Como vemos aquí, pues una figura recibe una fuerza tangencial arriba del objeto. Se puede calcular esto con la tensión cortante sobre la deformación angular. La tensión cortante se puede calcular como aquí está en la figura, fuerza, que es la fuerza que recibe el objeto sobre él, se le calcula el área y ya se hace una división, eso se divide entre el desplazamiento que recibe el objeto sobre la longitud que tiene. Se calcula el ángulo y hace la deformación angular, que para pues calcularlo, todo eso se refiere a la tensión cortante sobre deformación angular. Y el ángulo de torsión, pues en determinadas circunstancias interesa conocer el valor de la rotación relativa de las secciones extremas de una barra circular sujeta a torsión. Este ángulo se denomina ángulo de torsión y resulta ser la suma de todos los ángulos específicos de torsión entre todas las tajadas elementales de la pieza. Igual este también tiene una fórmula para calcularlo, es T, que significa par de torsión interno en una posición arbitraria, calculando a partir del método de secciones y de la ecuación de equilibrio de momentos aplicada con respecto al eje de la flecha. Este se va a multiplicar por L, que es la longitud de la flecha, dividido entre J, que es momento polar de inercia de la flecha expresado en función de la posición X. Este se multiplica por G, que es módulo de rigidez del material. Y es todo.